Vivimos con una sensación constante de alerta, aunque pocas veces nos detenemos a pensar de dónde viene. No siempre responde a un peligro concreto. Muchas veces es solo una idea instalada, un fondo permanente que acompaña lo cotidiano. Nos acostumbramos a escuchar que ciertas medidas son necesarias, que ciertas reglas están para cuidarnos, que ciertas renuncias son el precio de vivir tranquilos. Con el tiempo dejamos de preguntarnos cuándo empezaron y por qué se quedaron. El miedo, cuando se repite lo suficiente, deja de sentirse como miedo, se vuelve hábito, se integra a la rutina, a la forma en que caminamos, miramos y decidimos, y en ese punto, nadie queda afuera. Nadie es inmune. No vivimos en una sociedad libre, vivimos en una sociedad asustada, y no es un miedo natural, no es el miedo ancestral al fuego, al hambre o al depredador, es un miedo diseñado, administrado y repetido hasta que deja de notarse. Un miedo que no grita sino que susurra, que no golpea pero cansa, que no encierra con barrotes sino con ideas. Nos dijeron que el peligro está en todas partes, en la calle, en el otro, en el aire y en el cuerpo, y así, poco a poco, dejamos de mirar al vecino como humano para empezar a verlo como amenaza. Porque el miedo rompe el tejido social con una eficacia brutal. Cuando temes al otro ya no te unes a él, y una sociedad dividida es una sociedad fácil de controlar. Los gobiernos lo saben, no siempre con mala intención, pero sí con el mismo reflejo, porque el miedo ordena. Una población asustada obedece mejor, acepta recortes temporales, controles por seguridad y decisiones por el bien común. La sociedad aprendió también a infligirse miedo a sí misma, juzgándose constantemente, midiendo el valor humano en productividad, éxito e imagen, donde si no produces sobras, si no avanzas fracasas, y si no encajas molestas, y así nace el miedo a no ser suficiente. Un miedo íntimo y silencioso que empuja a millones a vivir agotados y ansiosos, trabajando más de lo necesario por miedo a perder, callando por miedo a quedar fuera y sonriendo por miedo a incomodar. Cuando alguien se atreve a pensar distinto o a cuestionar, lo castigamos con burla, aislamiento o cancelación, porque ya no hace falta censura oficial cuando existe la autocensura colectiva. Pensar diferente se volvió peligroso, no porque esté prohibido, sino porque sale caro. También nos metieron miedo al silencio, al vacío y a estar solos con nuestros pensamientos. Por eso llenamos cada segundo con ruido y pantallas, porque en el silencio aparece la pregunta incómoda de si esta vida que vivimos es realmente nuestra. Y esa pregunta es peligrosa para el sistema y para la rutina. El miedo económico termina de cerrar el círculo, porque mientras temas no llegar a fin de mes, aceptarás condiciones injustas, vidas pequeñas y sueños postergados, no por debilidad, sino porque el miedo estrecha el horizonte. Y lo más inquietante de todo no es que esto exista, sino que se haya normalizado, que llamemos realismo a la resignación y seguridad al control, cuando en realidad una sociedad sin miedo, aunque no sea perfecta, sería más humana, más difícil de manipular. Y por eso el miedo no desaparece, porque el día que dejamos de tenerlo empezamos a ver claro, y cuando ves claro ya no obedeces por reflejo, eliges, y elegir es, para cualquier sistema basado en el miedo, el verdadero peligro. Edward Snowden era un analista informático que trabajaba para organismos de seguridad y empresas vinculadas a sistemas de inteligencia. No era una figura pública, ni un político, ni un activista. Era parte del sistema. Y justamente por eso su historia tuvo tanto impacto. En 2013, Snowden decidió revelar información clasificada que mostraba cómo distintos gobiernos llevaban adelante programas de vigilancia masiva a gran escala. No se trataba de seguir a criminales concretos, sino de recolectar datos de millones de personas comunes, comunicaciones, movimientos, hábitos digitales. Todo bajo el argumento de la seguridad. Estas revelaciones sacudieron al mundo porque confirmaron algo que muchos intuían, pero pocos podían demostrar, que la vigilancia ya no era excepcional, sino cotidiana,
que no estaba dirigida solo a amenazas puntuales, sino integrada al funcionamiento normal de las sociedades modernas. Snowden no habló desde afuera, sino desde adentro, y eso tuvo un costo enorme. Fue acusado, perseguido y obligado a vivir en el exilio, no por haber mentido, sino por haber expuesto cómo operaban estos sistemas. Snowden advirtió que cuando las personas saben o sienten que están siendo observadas, cambian su comportamiento. But no one in that building, no one in these agencies signed up to watch everyone in the United States, which is what we had ended up doing. El miedo no solo nos controla, nos domestica. Nos entrena para vivir encogidos sin darnos cuenta, para aceptar la tensión como estado natural, para confundir obediencia con sensatez. Y lo más peligroso del miedo no es cuando aparece, sino cuando se infiltra tan profundo que deja de sentirse como miedo y empieza a operar como lógica. Cuando guía nuestras decisiones sin necesidad de órdenes, castigos ni amenazas. En ese punto ya no hace falta represión, la jaula está dentro y somos nosotros quienes elegimos no salir. Una sociedad con miedo no imagina futuros, administra sobrevivencias, no cuestiona, se adapta, no se organiza, se defiende. El miedo fragmenta, aísla, enfrenta, convierte al otro en riesgo y al silencio en refugio. Y así se vuelve la moneda más rentable del poder. Cambiamos libertad por una promesa de seguridad, pensamiento crítico por aceptación social, profundidad por distracción constante. Nos venden renuncia como madurez, sumisión como responsabilidad y agotamiento como virtud. Pero el miedo tiene un enemigo que no puede controlar, la conciencia despierta. En el instante en que alguien se detiene y se pregunta a quién beneficia ese miedo, el hechizo empieza a romperse. Porque el miedo necesita velocidad, ruido y soledad. No sobrevive a la pausa, al pensamiento propio ni al vínculo humano real. Por eso se desalienta la duda, se penaliza la diferencia y se empuja al individuo a autocensurarse antes incluso de hablar. Y quizá por eso el acto más subversivo hoy no sea gritar ni luchar, sino pensar con claridad, confiar otra vez en lo humano y negarse a vivir gobernado por el temor. Porque una persona que deja de actuar desde el miedo deja de ser predecible. Y una sociedad formada por personas impredecibles no se controla, no se gestiona, no se somete. Se libera.